Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales López de El Café Científico de Ciencia y Tecnología UJAT. Sean bienvenidos a una edición más de nuestro café. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre uno de los temas que en materia de salud pública está dando mucho que hablar. Me refiero a los fármacos en tendencia, sobre el boom de los fármacos para bajar de peso. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y bueno, para ello vamos a estar hablando con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carolina Cano Hernández. Doctora Cano, ¿está por allí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué Gabo. tal? ¿Cómo se siente? ¿Ya lista para la charla? Sí, ya estamos listos. Vamos a ver qué tal y va a contestar tantas dudas como podamos en estos minutos. Bien, el boom de los fármacos para bajar de peso, ventajas y consecuencias. El día de hoy, este es nuestro tema principal en el café científico y creo que es un tema por demás interesante, tomando en cuenta que a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de bajar de peso, no solamente por cuestiones estéticas, sino también por salud. Pareciera que es un tema de reciente necesidad, pero no lo es así. Y bueno, para hablar sobre esto y sobre la creciente demanda de medicamentos GLP-1 y GIP, pues vamos a entrar en materia. Voy a permitirme leer un poco sobre tu trayectoria y tu formación profesional para las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, la doctora Lucía Carolina Cano Hernández es licenciada en nutrición por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, egresada de la División Académica de Ciencias de la Salud. Es maestra en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública INPER de la Ciudad de México, doctora en ciencias biomédicas por la UNAM. Es además asesora nutricional, docente de maestría de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, investigadora y bueno, aparte tiene una formación bastante amplia sobre el tema de la nutrición clínica. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por invitarme y pues este tema es algo que es muy pertinente hablarlo, justo por tanto uso que se están dando hoy en día, ¿no? Este tipo de medicamentos y muchas veces es sin una prescripción médica. Entonces creo que es un tema de bastante relevancia que abordemos. Eh, bueno, pues ya para entrar en materia, para arrancar la charla, ¿nos podría comentar cómo es que a lo largo de la historia el ser humano pues ha tenido la necesidad de ir bajando eh, de peso? ¿Cómo se ha visto este fenómeno más allá de lo estético? Más allá de lo estético, curiosamente, bueno, si nos vamos a términos de la prehistoria, anteriormente el peso era algo bueno, era una connotación pues de fertilidad o que tuviera más energía, por así decir, la persona, pero se empezó a ver diferente por razones primero médicas, cuando se empezó a ver que la excesiva adiposidad ya llevaba a enfermedades u otras alteraciones y ya con connotaciones más estéticas cuando se dio todo esto de la industrialización, y el cambio también en los estereotipos, se empezó a asociar también que la delgadez era algún sinónimo de estatus, entonces ya fue como cambiando la forma en la que se veía el peso, no solamente desde la salud, sino que es un tema que pues se ha abordado desde la antropología, cómo va el humano pensando diferente, pero también desde la estética, etcétera. Sí, también que lo ha visto como una manera pues también de supervivencia, ¿no? De sobrevivencia eh, como nuestros antepasados lo utilizaban para poder desplazarse mejor, etcétera, ¿no? Bien, en este objetivo, ¿cuál considera usted que han sido los métodos más extraños o un poco locos a los cuales ha recurrido el ser humano, pues, para combatir la obesidad? Sí, muchos métodos son, bueno, algunos son muy raros. Desde los griegos se ha reportado, por ejemplo, que recomendaban el baño con sales. No se explica muy bien por qué, solo sé que lo hacía, lo recomendaba Celso, pero después, o sea, se ha visto también en poblaciones de la India
o también los mismos griegos o también los romanos, que usaban eméticos y purgas también y laxantes para poder bajar de peso. Ellos lo asociaban más como, ok, cuando alguien tenía un aumento de peso, estaba más fatigado, tal vez no rendía igual, entonces sí lo asociaban ellos todavía con algo de salud, pero es ahí donde empezaban con estos métodos extremos como las purgas, los laxantes, para la disminución del peso. Ok, y digamos que en una época más reciente se dice que igual hubo un tiempo en que se empezaron a utilizar anfetaminas. Sí, también es otra cosa que fue una locura. En los años 50 se vio el boom de estos medicamentos y de hecho sí fueron aprobados alguna vez por la FDA, antes de que se supieran todos los efectos dañinos para la salud, pero se notaba que con esta droga se lograba una pérdida de peso porque había una inhibición del apetito también y también había un aumento del gasto cardíaco pues que se traducía a más gasto de energía. Pero ¿qué pasa luego? Se empezó a notar que también ocasionaban adicciones y podían ocasionar riesgo a enfermedad cardiovascular. Entonces fue cuando ya dijeron ya nunca más. Y qué bueno que ya no volvimos a esos métodos tan extremos. Claro, todo en contrasentido, ¿no? A veces Sí, tratando, pues el ser humano tiene la necesidad a veces de mejorar su salud, pero en ese camino a veces cometemos muchos errores. Y sí, bueno, claro. también me gustaría que nos platicara un poco de en qué momento también empezamos a ver ya la obesidad como una enfermedad. Sí, justamente fue cuando, igual, mediados de 1900, entre 1920 y 1980, entre todo ese lapso, pero cuando ya se veía más el aspecto médico de la obesidad, que en sí es pues las alteraciones cardiovasculares, metabólicas, tal vez pues fatiga, pues otras alteraciones que pueden estar acompañando a un paciente con obesidad. Entonces fue cuando se cambió la forma de verlo y ya se tomó más esta importancia, pero desde hasta la parte epidemiológica, o sea, controlar que esto no se saliera de control porque puede ser causa de otras enfermedades. Ok. ¿En qué momento, en lo personal, en qué momento decide, por ejemplo, la doctora Carolina Cano Hernández ya estudiar estos fenómenos de profesionalizarse para, pues, dar no solamente su punto de vista en materia científica, sino también para entrar en el campo clínico a atender personas? Pues a mí me parecía bastante importante porque siempre uno intenta contribuir, dar como su ayuda al mundo. Y aparte de esto de la nutrición como ciencia, como preventiva y curativa, pues a mí me parece algo muy importante, porque es otra forma de medicina, así como se ha visto también el deporte como otra forma de medicina, la higiene del sueño. Entonces, como esta parte de los alimentos siempre me pareció muy interesante, y la parte clínica de cómo se encuentra ahorita, pues México siendo primer lugar en obesidad, en diabetes, en alteraciones metabólicas. Todo esto tan preocupante fue lo que en algún momento pues me llamó la atención de irme a esta área de la salud. Y pues actualmente esta parte de obesidad es algo que sigo viendo. Se ve en la consulta privada, lo vemos también en el sector hospitalario y no se debe, o sea, no debe ser visto como tal, es como algo estético, no, el problema en sí no es el peso, nunca es el peso, sino es el tejido adiposo, que eso también es algo muy importante porque tenemos que distinguir mucho que nosotros somos pues varios compartimentos, músculo, grasa, agua, hueso. Entonces, la excesiva adiposidad en sí es la que ha sido el problema, que se puede tener una excesiva adiposidad teniendo un índice de masa corporal normopeso, o sea, es independiente al peso. Una Este, duda, cuando usted habla de adiposidad, ¿a qué nos referimos? ¿A la grasa acumulada? sí, al porcentaje de grasa corporal que Ah, ok. nosotros necesitamos tejido adiposo. Lo requerimos
pues ahí es nuestra forma de guardar nuestra energía. Tenemos también funciones endocrinas del tejido adiposo y funciones inmunológicas también. Todo el cuerpo está conectado siempre entre sistemas, pero cuando este tejido adiposo excede de lo saludable, es donde empiezan a haber alteraciones de inflamación sistémica, alteraciones hormonales, pues entre otras. Bien, hace un momento usted empezaba a hablar un poco sobre estadísticas y en lo personal me gustaría traer a colación algunas. ¿Por qué? Porque siento que son muy importantes de remarcar antes de empezar a hablar de los medicamentos o fármacos GLP-1 y GIP. Y que también son estadísticas preocupantes. Por ejemplo, menciono algunas, que México, según los estados de la OCDE, que son 38 estados, ocupa el primer lugar en materia de obesidad. Ocupamos también el quinto lugar mundial según la Alianza para la Salud Alimentaria, eh, que ya son cifras muy preocupantes porque ya hablan de forma general en todos los países del mundo. Pero en el caso de nosotros, en el estado de Tabasco, donde nos ubicamos en esta charla, ocupamos el cuarto lugar nacional en obesidad general y el primer lugar nacional en obesidad infantil. Es decir, estamos bajo un contexto bastante preocupante sobre la materia de obesidad. ¿Qué opina al respecto? Considero que es una cuestión, bueno, la obesidad no se debe ver solo como una sola causa. Usualmente es una, pues es una condición patológica que es diversa y es compleja y puede ser multifactorial. Entonces, es cierto que la alimentación es un punto muy importante que puede llevar a obesidad. Y cuando lo vemos solo en este término de la alimentación, las dietas occidentales o muy industrializadas, comidas rápidas, ultraprocesados, consumo de grasas saturadas y azúcares simples, pues en exceso es lo que nos va a llevar a un mayor consumo energético este, en comparación con el menor gasto energético que estamos teniendo, ¿no? Entonces, estos desbalances que se ven mucho en, pues ya se está viendo en todo México, realmente estamos adoptando la dieta occidental, también en Tabasco se ve eso. Vemos que pues muchas familias o muchos niños están optando por tomarse juguito, por comerse las papitas. Entonces yo siento que es más algo por esa parte de cultura o de educación nutricional que debería haber, pero solo viéndolo desde esa parte de nutrición. Pero como te digo, no es solamente un factor el que puede llevarte a obesidad, porque puede haber también alteraciones endocrinas o hasta el mismo estrés de manera crónica, o bueno, puede haber N cantidad de situaciones que pueden ocasionar esta condición multifactorial. Inclusive también podría haber un factor psicológico por allí, ¿no? Sí, también se ha observado, bueno, algo igual bastante interesante es que el cerebro se comunica con varios órganos. Entre ellos está también el intestino. Y, por La ejemplo, microbiota. y la microbiota, exactamente, son los tres hermanos, ¿no? Se están hablando. Entonces, estos tres, cuando se están comunicando, que lo que se ha visto es que en pacientes con depresión o ansiedad hay alteraciones en la microbiota y que esta microbiota tiende a ser más ahorradora, por así decirlo, como más aprovecha más la energía y es lo donde también vienen algunas teorías de que esta disbiosis puede llevar a obesidad, o sea, como este eje cerebro por alteraciones pues afectivas puede llevar a esta alteración intestinal y a ganancia de peso. Entonces, sí hay cosas muy padres por eso. Por eso también hay que cuidar mucho el estrés que estamos teniendo. Un estrés crónico nos va a llevar a estas alteraciones pues en diversos sistemas, tanto pues tenemos hormonas o alteración en cerebro, inflamación, etcétera. Bien, precisamente sobre el factor psicológico, traigo a la memoria, ahorita estaba yo acordándome de una anécdota que me contó un doctor, un especialista en diabetes, que él trataba a una paciente
que no podían ayudarla a bajar de peso, entonces no encontraba y la atendieron diversos especialistas de distintos campos profesionales, psicología, nutrición, medicina general, etcétera. Y después de un tiempo, la psicóloga fue la que empezó a ayudar a esta persona a bajar de peso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que vivía en un estado de depresión, había perdido muchísimo de su patrimonio en la inundación del 2007, había esa inundación también posteriormente provocó que su esposo sufriera un infarto, entonces ella estaba con un cuadro de depresión muy, muy, muy fuerte, que era lo que realmente estaba provocando su ansiedad por comer y por consecuente pues la obesidad. Entonces, sí, sí hay muchos factores, me parece muy interesante esta parte de la que habla. Y bueno, me gustaría pasar ya a los temas sobre cómo es que llegamos a los fármacos GLP-1 y qué son, cómo funcionan, doctora. Pues cómo llegamos justo por lo que comentábamos de cómo ha crecido, cómo estas estadísticas han cambiado y estamos cada vez pues con más alteraciones metabólicas, enfermedades. Y el GLP-1 en sí es una hormona que nosotros ya producimos. Este, esta hormona es secretada por las células L del intestino y en una condición normal esto sucede porque yo como. Yo acabo de comer, y los nutrientes que llegaron a mi intestino, pues van a ser también absorbidos, pero también sensados por las células del intestino. Entonces, cuando notan que hay nutrientes, se da esta liberación de GLP-1 por las células L, con la función de, pues, ayudar a otros órganos, por ejemplo, al páncreas, para producir insulina. Entonces, tiende a tener este efecto de hipoglucemiante, es decir, que disminuye la glucosa y la mantiene pues controlada. Pero eso realmente es el GLP-1, esta hormona que ya producimos. Ahora, cuando hablamos de un fármaco análogo del GLP-1, a lo que se refiere es que está imitando la composición o la función de esta hormona, que sería el GLP-1, y la diferencia sería que este dura más en el cuerpo. Entonces ya puede ser utilizado, pues se sintetizó y ya se utiliza como pues tratamiento para paciente con obesidad, con índice de masa corporal mayor a 30 o paciente con sobrepeso de índice de masa corporal de 27, pero con alteraciones metabólicas, o sea que ya sea que tenga diabetes o dislipidemias, cardiopatías, etcétera. Ok, ¿cuál es la diferencia? Si nos podría hacer un breve resumen entre el GLP-1 y el HIP. Sí, las dos igual son hormonas y la diferencia es, de hecho, las dos, el intestino aquí vemos que es muy importante porque son sintetizadas en el intestino, pero unas por las células L, que son estas GLP-1, y el GIP por las células K. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una vez que estas son producidas o bien son suministradas por medicamento, van a viajar a través de, bueno, del torrente sanguíneo y se van a comunicar con otros órganos. Y el caso de este péptido o estas proteínas, pues hay comunicación con otros órganos porque hay receptores en otros órganos que pueden saber cuándo llega este péptido. Entonces, ¿qué sucede? En el caso del GLP-1 suele tener afinidad por ejemplo, el cerebro, estómago. ¿Y qué pasa? Entonces hay un control de la saciedad, tanto por estómago como por cerebro. Y la diferencia de las células K que producen GIP, bueno, el GIP también viaja, pero sobre todo se relaciona eh, con las reservas de grasa. Con este tejido adiposo ayuda a la lipólisis, es decir, que se utilice esta reserva de grasa, se movilice y pueda, por así decirse, limpiarse pues más el cuerpo y disminuir adiposidad. Entonces, los dos funcionan similar, pero la cuestión es que en el caso del GLP puede tener más, como que ayuda más a lo metabólico, alteración metabólica, y en el caso del GIP
se ha visto que también pues ayuda a movilizar estas reservas y juntos Ok. pues es donde se potencia el efecto de disminución de peso, etcétera. Ok, voy a dar un ejemplo y usted me Sí. corrige si estoy bien o mal. Entonces, GLP-1 sería como una hormona diciéndole a nuestro cuerpo ya para de comer, o sea, ya está satisfecho y digamos que el GIP sería algo así como que te dice lo mismo, pero también aprovechas todo eso como energía. Te dice lo mismo porque algo que no comenté es que también se ha visto que el GIP potencia la acción del GLP-1. O sea, el GIP también va y le dice al GLP-1, oye, trabaja más. Mm, Pero también se relaciona con la movilización de los tejidos que ya tenemos, como de grasa. Entonces, para irlos disminuyendo más, pues rápidamente. Entonces, por eso es que luego se ha utilizado esta combinación con estos dos, pues estos dos péptidos para potenciar la pérdida del peso o para lograr un control metabólico. Eso, pues en pacientes que tienen diabetes tipo 2 sobre todo. ok, bien, ahora, ¿cuáles serían los fármacos en tendencias, los top? Pues uno de los que más se utiliza es el Ozempic, también el Ujú. Wegovy, se ha utilizado mucho. Ah, también se ha visto mucho, bueno, ya no se ha utilizado tanto, pero Orlistat en algún tiempo fue utilizado y tal vez muy sonado. Y este sí fue, digamos, top en su momento, pero tenía complicaciones como atorrea, que son estas heces con grasa. Entonces, y desnutrición y todo. Pero actualmente más estos, por ejemplo, en los componentes activos de semaglutida se utilizan Ujú. mucho. Tenemos algunas marcas comerciales, por ejemplo, el Mounjaro, que seguro lo han escuchado mucho, que ya está como más, se está utilizando más últimamente. Y estos medicamentos, como te digo, sí tienen beneficios, Gabriel, o sea, sí los tienen, pero el tema es que tienen también complicaciones. Entonces, en parte, Bien. pues esta plática me pareció muy interesante que la propusieran, porque muchas veces se piensa en el efecto benéfico, pero también tenemos que ver qué implicaciones tiene el uso de ciertos fármacos y pues también en parte qué tan importante es que la nutrición vaya de la mano y el cambio de Ujú. hábitos con estos fármacos. Bien, esos temas quisiera abordarlo un poquito más adelante de la charla. Doctora, me gustaría que me pudiera comentar o responder una pregunta que en teoría parece un poco simple para usted, pero para algunas personas que nos están viendo y que están empezando a dejar sus preguntas en las cajas de comentarios, me gustaría que usted nos explicara para las personas, digamos, primerizas en este tema ¿cómo funcionan estos medicamentos? ¿Cómo se consumen? ¿Son inyectables? ¿Son a través de ingesta en pastillas? ¿Cómo son? Sí, hay algunos que pueden ser vía oral por pastillas, pero la mayoría de ellos ya han sido inyectables. ¿Y cómo funcionan? Bueno, al momento de ser inyectados en la grasa subcutánea, esta pues también va a facilitar su transporte y van a ser también pues llevados al torrente sanguíneo, donde van a moverse en otros tejidos y ahí es donde van a ser captados por receptores. Entonces, ya una vez que se unen al receptor de algún tipo de célula, de algún órgano, es donde hacen sus funciones. Por eso es que se han visto funciones el páncreas, donde el GLP-1 favorece que haya producción de insulina, o en el cerebro con la saciedad, o el estómago, retrasando el vaciamiento y mejorando saciedad, etcétera. Bien, ahora sí, me gustaría que me compartiera igual en qué momento se pueden utilizar estos medicamentos, cuándo sí y cuándo no. Sí, lo ideal sería que, bueno, primero tiene que ser evaluado por un médico, de preferencia que sea, puede ser el endocrinólogo o bariatra o médico internista, pero sí tendría que ser un profesional que tenga estudios médicos. ¿Cuándo lo debemos dar? Bueno, por ejemplo, yo nutrióloga no estoy capacitada para darlo, entonces también eso es un ojo.
si lo están obteniendo de otra parte, tal vez esa persona no tenga las herramientas para ver cómo te está yendo en este tratamiento, entonces puede ser peligroso. Ahora, cuando sí, si ya vamos con un profesional que sigue los criterios, lo ideal sería que sea un paciente con obesidad, con índice de masa corporal de 30, o que tenga sobrepeso con alteraciones metabólicas. Cuando no, si ya hay alguna complicación, pues mayor en el sentido de si hay alguna enfermedad, por ejemplo, altamente catabólica, como cáncer, si hay algunos casos de alteraciones cardíacas, o si se trata de un paciente que podría tener también problemas endocrinos, tendría que ser valorado por el médico especialista en hormonas, que es el endocrinólogo, pero lo ideal sería que sea solamente en obesidad o tratamiento de paciente con diabetes tipo 2 o sobrepeso con alteración metabólica. Ok. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ir leyendo algunas preguntas y comentarios que nos están dejando las personas que nos están viendo. Kenia García precisamente comentaba sobre esto que mencionó. Desde su experiencia, ¿qué profesionales de la salud están capacitados para prescribir tratamientos con GLP-1? Y en ese mismo sentido, ¿qué perfil de pacientes considera candidatos ideales y a dónde deberían acudir para su valoración? Bueno, dejo esta pregunta, continúo con otras. Abigail Gómez, ¿es recomendable usar GLP-1 o qué consecuencias desfavorables puede causar en las personas que las consumen? Rod Moncha escribió, estos agonistas sintéticos cruzan la barrera hematoencefálica y qué efectos secundarios hay a largo plazo. Por ejemplo, bueno, lo dejamos allí, nos contesta y seguimos leyendo más comentarios. Ok, entonces les contesto. Les voy Sí. contestando ahorita. Ah, ok. Ujú. La pregunta 1 era sobre, nada más, si me dices Sí, rapidito. ¿qué Ujú. profesionales de la Ah, salud ahí, están ok. capacitados para prescribir y qué Y, perfil de pacientes considera candidatos ideales? ok, sí, entonces, como les comentaba, tiene que ser un médico, tiene que haber estudiado la licenciatura en medicina y lo ideal, bueno, sí se pueden utilizar en otras áreas porque también, por ejemplo, se puede usar en medicina deportiva, se puede utilizar este médico internista, como les comentaba, sí hay otras áreas que pueden prescribirlo, pero lo mínimo indispensable es que sea licenciado en medicina. Sí, bueno, a mi parecer también en bariatría, pues justo es donde se ve mucho este seguimiento de un paciente con pérdida de peso. Entonces puede ser el bariatra o el endocrinólogo también para dar todo este seguimiento pues hormonal y estos cambios que podrían presentarse. Entonces esos, quienes no, les recuerdo, nutriólogos no podemos darlo, odontólogos no podemos darlo, coaches tampoco pueden darlo, influencers tampoco pueden darlo. No, no, no. Sí tengan mucha precaución porque como les digo, no es nada más que va a actuar de me baja de peso y tengo control de saciedad. No, al final de cuentas es una hormona que está, digamos, siendo reconocida por varios órganos y si yo no tomo la precaución de, de cuidarme, de tener un equipo que me vaya viendo en este tratamiento, me puedo desregular en varios sentidos. Por ahí tengo una imagen, pero me gusta justo es eso, todos los órganos donde está implicada esta hormona y tomar sin precaución cualquier fármaco puede llevar a complicaciones. Entonces puede llevar a otras enfermedades, a descontrol metabólico, etcétera. Ok, algo que me parece casi de película al momento de estudiar un poco sobre el tema es sobre la creación de este tipo de fármacos, que todo viene a raíz del monstruo de Gila. Parece una historia de película. ¿Podría comentarnos acerca de cómo se crearon estos fármacos y qué relación tienen con esta especie? Sí, lo que pasó es que entiendo que esto fue, bueno, este amiguito tan guapo se encuentra en Ujú. las zonas áridas, entonces también se encuentra en el norte de México, pero lo que sucede es que, como te comentaba, primero encontraron el GLP-1 y supieron para qué servía,
pero vieron que no podía ser un fármaco porque no duraba mucho tiempo. Entonces no lo podías simplemente tomar y poner, o sea, no duraba. Entonces cuando se descubrió a este ser, estaban investigando qué hacía el veneno de él. O sea, realmente no era con el fin de buscar el GLP-1, pero encontraron que uno de los componentes de su veneno era una hormona similar al GLP-1, pero que podía durar más en el cuerpo. Entonces, ¿por qué esto también es interesante? Porque pueden ser animales que por vivir en zonas desérticas tal vez no siempre tienen alimento. Entonces, también estas hormonas les pueden ayudar también a que soporten en estas épocas donde no consumen nada. Pero en parte también podría tener que ver con la liberación, si hay liberación de glucosa o no. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran esta sustancia parecida al GLP-1, pues la vuelve un fármaco y es donde empieza a suministrarse. Pero sí no fue que dijeran, se ve que él sabe cosas, no, o sea, solo la encontraron como parte del veneno, pero sí es bastante interesante. Bien, voy a leer otra pregunta del doctor Pablo Marín. Él es director de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad. Él hace el cuestionamiento siguiente. En años recientes hay muchas mujeres que están usando Ozempic para la pérdida de peso. ¿Qué consecuencias a nivel fisiológico y neurológico tiene el uso de este fármaco? A nivel fisiológico, como les comentaba, aparentemente hemos dicho todo lo bueno, ¿no? Sonaría como fantástico. Lo que pasa es que se ha visto que puede llevar alteraciones a nivel gastrointestinal. Esa es una de las primeras que se pueden experimentar. Diarrea, estreñimiento, distensión o esta sensación de estar muy inflamado también. Ese es uno de los problemas, pero también puede haber deshidratación, y también puede haber algo que es gravísimo, que es la sarcopenia. Entonces, ese Ujú. tema, la sarcopenia es una cosa que debemos tenerle pues mucho respeto, no meternos en esos terrenos, porque se trata de la disminución de la masa muscular, y esto nos lleva a una pérdida de la funcionalidad, de la independencia también, nos lleva a riesgo a caídas, y también hay que tomar en cuenta que si nosotros perdemos mucho músculo, el músculo tampoco es un órgano que esté inactivo, también produce otras sustancias como son las miocinas. Entonces, estas otras sustancias también nos ayudan en la salud, se comunican con otros órganos. Entonces, ¿qué está pasando con la sarcopenia y estos medicamentos o Ozempic? Se ha visto que estos medicamentos, cuando no se lleva un adecuado patrón nutricional y unos buenos hábitos y no se realiza ejercicio, sí hay una pérdida de peso, pero también a expensas del músculo. Entonces, perdemos estos beneficios del músculo y nos volvemos más propensos a enfermedades, a caídas y pues también a lesionarnos, ¿no? Ok. Eh, Mencionó el tema de la sarcopenia para que nos quede un poco más claro en términos de divulgación. Es cuando la persona va perdiendo de manera drástica el músculo, ¿no? ¿Es Sí, correcto? sí, es cuando va perdiendo mucho músculo, pero este músculo no nada más nos sirve para cuidar huesos, para protegernos de caídas, no, también tiene otras funciones. Entonces, al ir perdiendo músculo, se pierden todos estas acciones benéficas o protectoras de este órgano que es el músculo. Entonces, lo que pasa mucho con el paciente cuando hay una excesiva adiposidad Ujú. puede verse acompañado con sarcopenia, como es el caso de, pues, justo la obesidad sarcopénica, pero no nada más pacientes con obesidad, también pacientes paciente con desnutrición es un paciente en riesgo de sarcopenia, o también pacientes normopeso, que cuando hablo de normopeso, me refiero a cuando te comentan un índice de masa corporal normal. Entonces, uno se puede ir muy feliz a casa diciendo, estoy perfecto, no tengo nada, pero ¿qué tal si este porcentaje de tejido adiposo es mayor al del músculo? Entonces, ahí también estos cambios, relaciones músculo y tejido adiposo, nos pueden llevar a enfermedades. Pero entonces sí, por eso es un tema importante. La pérdida del músculo en estos medicamentos sí se puede dar.
y pues es por esta pérdida muy rápida del peso. Wow, qué increíble pareciera que la nutrición en materia solo se encarga de crearte una dieta. Y ahorita que estamos escuchando más fenómenos y que está relacionada muy fuerte con temas de salud, te hace explotar la cabeza, ¿no? Me parece muy interesante toda esta visión que hay de la nutrición, vista más allá de lo que aparentemente es, que es la simple creación de dietas, ¿no? Como muchas veces o muchas personas tienen vista esta noble profesión. Y bueno, también me gustaría que me comentara un poco sobre este fenómeno, bueno, no sé si llamarlo fenómeno o padecimiento, característica, que se llama Ozempic Face o cara de Ozempic. A qué se refiere y cómo se da todo este proceso? Lo que pasa aquí es que cuando tenemos una pérdida de peso muy rápida, pues también perdemos peso de todo. O sea, el cuerpo no discriminará de dónde va a tomar las reservas. Entonces, en la cara también tenemos grasa y tenemos músculo. Y al momento en el que tenemos unas pérdidas de peso rápidas, bueno, vemos del lado izquierdo, ¿no? Sería la persona que tiene estos rasgos, pero es por esto, puede ser una pérdida rápida de peso que nos llevó a perder mucha grasa y también pues se ve más pegado al rostro, a la piel, pero también se pierde un poco la elasticidad de la piel. Entonces, por eso se dan como estas características. Y otra de las cosas que también se puede ver es marcado los pómulos, se puede ver como en ciertas partes una cara como con unos huesos más pronunciados, ¿Mm? y a eso se refiere, pero es por las pérdidas rápidas de peso sin un control adecuado. Ok, bien, me gustaría pasar digamos que al bloque final de nuestra charla. Veo que están dejando más preguntas, me voy a permitir leer algunas. Rob Moncha dice, ¿estos anagonistas sintéticos cruzan la barrera hematoencefálica? Bueno, esa es una pregunta. Igual, Estrella González comenta, en estos años han aparecido algunos productos naturales para la pérdida de peso. ¿Cuál es el riesgo de consumirlos? ¿Por qué la COFEPRIS les autoriza el registro? Bueno, aquí ya se pusieron belicones ya. Sí, vamos a pelear con la COFEPRIS. No, Bien. bueno, pues en, Este, sí hay sí cruzan la barrera hematoencefálica y justo también es donde hay esta conexión con estos receptores en diferentes zonas del cerebro, por ejemplo, el hipotálamo, en algunos centros que tienen relación con la saciedad. Entonces también es interesante porque esta unión del GLP-1 con el cerebro es ahí Ujú. donde se da este control de saciedad, pero también las elecciones. Se ha observado que algunos pacientes tienden a consumir menos alimentos dulces o ya no se les antoja tanto. Entonces también cambia hasta un poco el gusto por ciertos alimentos altamente calóricos. Bien. Pero sí Eh, pasa. sí. Bien. ¿Podrían estos medicamentos generar algún tipo de adicción? Hasta hoy no se ha visto que tengan esos problemas. No, el tema no es tanto con eso, con estos medicamentos, porque son aprobados, sino más que una adicción, el riesgo es el propio descontrol metabólico si no se lleva un adecuado control. Creo que esa es de las mayores complicaciones y los riesgos que te comentaba de la sarcopenia. Y otra de las cosas es que también cierta cantidad de pacientes, o sea, sí se ha visto que hay una reganancia de peso cuando se dejan estos medicamentos. Bien, precisamente sobre esta parte de la conversación me gustaría abordar, digamos que lo bueno y lo malo, ¿no? Una de las cosas que me parece muy preocupante, leía yo en las noticias de que también, por ejemplo, en la India,
este medicamento, estos medicamentos ya finalizaron la patente, entonces el gobierno ya está empezando a implementar genéricos. Entonces ya con un precio aproximado del 80% en comparación con el precio de los Empic original. ¿Esto a qué escenario nos podría llevar? Digamos, si se aplicara en un contexto tan alarmante como el de México en casos de obesidad y donde la tendencia indica de que pues todo el mundo quiere bajar de peso. Todo el mundo quiere. Sí, el problema es eso. De hecho, ya se han hecho hasta memes, ¿no? Al respecto de Mm. todos en la fila de Ozempic y ejercicio, ¿no? Solito. Sí, lo que pasa es eso, que el riesgo es que si se empieza a vender tan para todos, va a ser mayor el descontrol, porque de hecho ya hay un descontrol en la compra. Justamente hay pacientes que no cumplen los criterios para tener estos tratamientos y ya lo están obteniendo. Entonces, la complicación pueden ser las alteraciones metabólicas, puede ser esta pérdida rápida de peso, pues nos va a llevar a la sarcopenia, a debilidad, a dependencia también. También se ha observado, por ejemplo, pues si seguimos así con estas compras, como les digo, el cuerpo se comunica entre órganos. La sarcopenia que llevan estos medicamentos cuando no se lleva una adecuada nutrición y ejercicio, también nos puede impactar hasta en la neurodegeneración. Entonces, ¿qué tanto hasta el cerebro también se va pues volviendo más propenso a problemas neurodegenerativos como Alzheimer, demencias? Entonces, aparentemente no, se vende todo lo bonito, ¿no? Todo lo bueno, las ventajas, pero sí con mucha precaución la compra. Considero que si se distribuye más, pues va a haber más descontrol y pueden haber más enfermedades más que beneficios. Bien, Ojalá fuera ahora, que todos vayan a consulta y sí, estaría padrísimo. Ya va, pero no. bien, hace unos días estaba platicando con una amiga y me decía, ojalá existiera una manera de bajar de peso, pero sin ir al gimnasio o sin hacer una dieta y todo eso. Entonces, ¿cómo podría ayudar una nutrióloga o un profesional de la salud a una persona que tiene este pensamiento y lo tienen demasiado arraigado? ¿Cómo se podría ayudarles? Sí, eso está bien padre. Justo es ahí donde la nutrición y la psicología se dicen, oye, no estamos tan lejos. Porque también en nutrición se toman cosas como las etapas de cambio. Entonces hay pacientes que si no están listos al cambio, sí es difícil primero que lleguen a una acción, pero lo primero que debemos hacer nosotros es enseñar, explicar, que él vaya entendiendo el porqué de ciertas cosas y da como bueno, como un empoderamiento, por así decirlo. O sea, Ujú. si yo conozco mi enfermedad, yo asumo que soy dueño del tratamiento. Entonces, por ahí yo iría más o he ido con pacientes que están resistentes al cambio, por primero enseñarles qué cosa se está alterando, si siguen ciertos patrones o cómo esto que le propongo podría ayudarle. Entonces, ya el hecho de ir ayudando y educando y explicando, no solamente siendo autoritarios, de toma esto y ya, no, explicar para que haya pues que se motive al cambio. Bien, otra de las problemáticas, igual que he detectado al momento de estudiar un poco este tema para la entrevista, es que veo que igual a como hay un boom de la venta de fármacos, también hay un boom de influencers que en redes sociales como TikTok, Instagram y todas esas, recomiendan como si fueran vitaminas este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esto y hacia dónde nos podría llevar? Bueno, considero que las estrategias de plataformas digitales pues son una buena opción, por ejemplo, si la usa uno para bien, ¿no? Como esto, como que tenga una base, son muy buena opción para la difusión de la información. Lo malo es que muchas personas que están por ahí repartiendo información no tienen pues ni el estudio básico para dar esa información. O sea, no, si están dando temas de nutrición, debería ser un nutriólogo. Si es un tema de medicina, debe ser un médico. O sea, todos estos temas que tienen que ver con nuestra salud
pues no es algo que deba reducirse a tips. Entonces, es peligroso. Yo considero que si las personas que influencian a muchos tienen mal la información, puede llevar a peligros. Entonces, arma de doble filo. Es muy padre ser influencer cuando, bueno, he visto varios influencers que tienen bases científicas, que hasta ponen los artículos o que te dicen de aquí lo tomé. Eso se me hace muy padre. Pero por el otro lado, el exceso de influencers sin tener pues los títulos necesarios para hablar de tu salud, sí es muy peligroso. Claro. Bueno, con lo que acaba de decir, creo que una de las buenas estrategias para detectar si una persona que genera contenido en redes sociales está haciendo bien su trabajo, pues es eso, ¿no? Compartir de dónde obtienes la información y uno como consumidor también de redes sociales, pues, este, darse la oportunidad de leer lo que ellos nos comparten. Y pues bueno, siento que sería una buena estrategia de parte de los consumidores. Vamos a leer un poco igual de comentarios. Rod Moncha dice un abrazo muy fuerte desde Madrid. Vamos, nos internacionalizamos. Súper. ¿Cuál otro? Saludos, tengo una duda. Personas que inician a consumir estos medicamentos pueden generar alguna dependencia. Creo que esa ya la Sí. habíamos leído. Y bueno, por ahí hay otras, las reganancias, esas es similar a las cirugías bariátricas. Ah, ok. No, pero qué bueno que pregunten. No hay pregunta mala. Entonces, eso. Cuando hablo de reganancia, me refería a que cuando se deja de consumir estos medicamentos, sí se ha visto que hay un efecto rebote. O sea, que uno puede recuperar el peso perdido o al menos una parte. Entonces, pues a eso me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes los medicamentos, pues tienes un efecto en el metabolismo, en la glucosa, colesterol, en todo, en el peso, en la saciedad, mientras los estás teniendo. Pero una vez que quitas el medicamento, pues estos efectos se pueden ir. Por eso tan importante que este control vaya con un adecuado plan nutricional por nutriólogo y que también tenga una estrategia de ejercicio, sobre todo enfocado en ejercicios de resistencia que eviten esta pérdida de masa muscular. Entonces, pero la reganancia va por ahí, el peso que se vuelve a ganar, pero no está perdido todo. Les digo, si alguna vez llevan estos tratamientos, tiene que ser monitoreado con nutriólogo, también realizar ejercicio, endocrinólogo, etcétera, pero muy monitoreado. Y también cambiar un poco de actitud, ¿no? Y ser consciente de que si no se acompañan estos fármacos con ejercicios, con una rutina de musculación, de una rutina de ejercicios, pues difícilmente van a tener un impacto positivo, ¿no? Y entonces al no llevar pues esta secuencia, pues vamos a tener impactos negativos. Va a ser todo lo contrario, ¿no? Habrá impactos negativos en nuestra salud. Sí, y justo no quiero como que en este caso yo me considero imparcial. ¿Por qué? Porque si es un tratamiento avalado, siempre y cuando se utilice para la población correcta, paciente con obesidad o paciente con diabetes o alteraciones metabólicas. Y cuando ya se usa, pues nosotros no podemos ir en contra de la información, tenemos que aprender pues a llevar o acompañar de manera nutricional, pues a los pacientes que ya están en este tratamiento. Pero no por eso tampoco promuevo su uso, porque no todos cumplen los criterios, porque sí tiene complicaciones y nunca promuevo que se automediquen. Eso sí tendría pues muchos peligros. De hecho, hay hasta alarmas o comunicados de la COFEPRIS donde pues emite de que hay un riesgo cuando un paciente o una persona pues acude a la automedicación. Inclusive también leía o observaba un boletín de la COFEPRIS donde advertía en México de medicamentos GLP-1 piratas. Entonces, cosa que habla no solamente de que hay una alta demanda de estos medicamentos, sino de que también de que se está saliendo de control y que son la sensación del momento, ¿no? Ujú. Sí, es un peligro, pero también les digo, es que todo medicamento, si es administrado automedicado, más bien, es Ujú. peligroso. Entonces, sí, mucho de pensarse. Y una buena noticia es que
uno puede producir también su propio GLP-1, curiosamente. ¿Y Pues suena cómo mágico, así? ¿no? Pero ¿cómo así, Marce? Entonces, uno puede producirlo porque, como les digo, bueno, el GLP-1 y el GIP son producidos por el intestino. Entonces, también sensan estos nutrientes. Pero más bien esta regulación, a lo que voy es que se pueden regular estas hormonas si nosotros, por ejemplo, realizamos ejercicio. El ejercicio también se ha observado que este músculo se puede comunicar, como les decía, pues con otros órganos, y uno de ellos es el intestino. Entonces, bueno, no es a más ejercicio, no es así, sino a un ejercicio estructurado, se liberan estas miocinas y promueven que el intestino produzca más estas hormonas que llevan a control de glucosa, etcétera. Entonces, esa es una parte. Otra de las cosas también, pues el tipo de alimentación. Entonces, también nos va a llevar a alteraciones hormonales y metabólicas si optamos por un tipo de dieta occidental con alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y azúcares simples. Entonces, lo que se recomienda mucho es que volvamos, por ejemplo, a otros patrones de alimentación, como es la dieta mediterránea, pero pues más que nada la dieta de la milpa. Entonces, porque es otro patrón de alimentación mexicano, donde también se ha observado que mejora la microbiota, que ésta se comunica tanto con hormonas como con células, con todo, y hace también que se produzcan más ciertas sustancias, entre ellas pues GLP-1, etcétera. Entonces, dieta y ejercicio, de verdad suena como muy chécate, mídete, muévete, pero en realidad tiene su porqué basado en ciencia. Bien, y ahora que trae a colación lo de la dieta de la milpa, también pues es una dieta que está arraigada o está conectada a nuestra cultura, ¿no? Sí, A nuestro consumir. sí, es una dieta muy padre que les sugiero, si no la conocen, búsquenla, está basada en maíz, en frijol, en chile, en calabaza, que son pues alimentos que se tienen de México. Y una ventaja es que promueve también el consumo de alimentos de la temporada. Y por lo tal, pues también es más accesible, menos costoso. Algo que se recomienda mucho es volvernos a acercar pues a las raíces. Realmente no es algo nuevo porque siempre estuvo, siempre fue lo que comían nuestros antepasados, pero es retomar esto, por ejemplo, acercándose a los mercados, a los tianguis. Esto pues nos va a dar beneficios en la salud y hasta beneficios económicos. Es menos caro que recomendar el salmón con la sal del Himalaya, por ejemplo. Podemos optar por pescados nacionales o por pues otras opciones más O la, mexicanas. la quinoa o el kefir y todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Que les digo, no, realmente a lo que voy, igual si por ahí me escucha algún nutriólogo o si alguno va con algún nutriólogo, la alimentación se tiene que adaptar a ustedes, a su estilo de vida. Una forma de llevar un buen apego es que no sea tan difícil para llevar para ustedes y también que sea accesible y fácil y no los deje, pues no los deje con ceros en el bolsillo, ¿no? Entonces, a eso voy. La dieta de la milpa por eso se ha visto como otra forma pues, de ayudar a esta salud intestinal, y salud en general y más accesible. Bien, voy a leer una pregunta, una última pregunta que dejaron en los comentarios. Dice, de los alimentos tabasqueños, ¿cuáles tienen más beneficios para la salud? Órale, ahí, eso está padre. Voy a hacerle promoción a un maestro que me dio clases porque hace estudios de dieta mediterránea, pero versión Tabasco, justo. Se llama Ángel, no me acuerdo, Ángel O. Bueno, no, les paso el dato, pero él estudia la dieta mediterránea mexicanizada, pero vi alguna vez que ponía alimentos de Tabasco. Entonces, por ejemplo, tomaba en cuenta el cacao. El cacao es muy Cierto, rico, cierto. sí, es muy rico en antioxidantes, o sea, tenemos ahí polifenoles, tenemos pues grasas vegetales también. Ahora también veía que promovía los pescados de la región. O sea, y eso es algo también pues padrísimo porque tenemos ahí proteínas magras, pues una cantidad de omega 3, pero que también podemos obtener
Por ejemplo, ¿qué más tenemos? Estoy recordando, tengo 10 años lejos de Tabasco y ya se me está olvidando la comida, no puede ser. No, no puede ser. Este, por ejemplo, la yuca, retomando bueno, la parte de los tubérculos, también son muy buenos porque son prebióticos, tienen mucha fibra y nos van a ayudar a estas bacterias intestinales. En sí, bueno, hay muchos alimentos que se puede ver el potencial que tienen en Tabasco, solo, como les digo, pues depende de la temporada. Lo ideal sería que ustedes coman alimentos de temporada, Bien. que coman alimentos que le proporcionen fibra, verduras fibrosas, para que sean prebióticos. Y la ventaja de allá es que es muy rico, es muy variado. Entonces, pues, yo considero que se puede llevar una dieta mediterránea, pero lean, les voy a conseguir el nombre, se llama Ángel o creo que es Oviedo o no sé, Sí lo conozco, es de el China. doctor de cabello chino, ¿no? Sí, 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 creo que sí. estudió por allí en Italia un posgrado. Sí, Sí, hace pero vi que muchísimo tiempo que lo conocí, ujú. pero sí lo ubico, sí lo ubico. Sí, entonces me acordé que él ha hecho eso, como hasta alguna vez vi como un menú en uno de sus artículos, Ujú. y sí se puede llevar como una dieta sana tabasqueña. Bien, bien. Ahora, Ángel Sierra. Dice. Ángel Sierra, ándele, Ángel, sí. el de Ah, ok. Chiquini, Bien, nosotros, bien, bien. sí. Cierto, cierto, el doctor. Bueno, y bueno, una última pregunta que me gustaría dejarle a modo de conclusión de esta charla, que por lo menos para mí me ha resultado muy interesante. He aclarado un poco de ideas que tenía yo ahí eh, muy, digamos que muy perdidas sobre lo que era el GLP-1 y cuáles eran sus funciones, igual esta diferencia que hay con los GIF. Y bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para pasar de una cultura del pincharse o de consumir un medicamento para bajar de peso a llevar una vida más tranquila, más balanceada y con más armonía en materia de alimentación? Yo considero que, pues, más que nada, entender los beneficios a largo plazo de si llevamos estos cambios de hábitos. Los podemos hasta hacer nuestras listas de pros y contras, ¿no? Por ejemplo, tal vez ya vimos los pros de estos medicamentos, que como les digo, una ayuda para obesidad, para descontrol metabólico, saciedad, etcétera, pérdida de peso. Ya vemos los contras, sarcopenia, puede haber efecto rebote cuando los dejemos, pueden haber estos síntomas de depresión hasta pues en reservas de la cara también. Ujú, Creo que si se entienden los pros y contras, esa es una. Otra también el factor económico. Igual no es ujú, lo mismo llevar un estilo de vida, pues, mm, saludable, activo, que tal vez puedo hacer mi actividad física y estimular esta producción de GLP-1 yendo a caminar, por ejemplo, a decir voy a gastar entre 2,000 a 5,000 o más de fármacos, no sé, o sea, esto también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, el factor económico. Por otra parte, también son medicamentos que si yo dejo de tenerlos, el efecto pues se va perdiendo. Entonces, si lo vemos como costo-beneficio, o si entendemos pues bien lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno, lo malo o lo feo, este, podemos tomar mejor la decisión. En el caso del ejercicio, de los hábitos, de una alimentación saludable, como les digo, muchas veces se tiende a ver como si esto fuera inaccesible o muy costoso, pero sí hay formas de llevar una alimentación pues saludable y accesible para el bolsillo. Les recomiendo mucho que pues adopten hábitos como el de la milpa, pero versión Tabasco, bueno, versión su región, esa es una, y van ujú. a ver que es mucho menos el costo. Otra de las cosas, la actividad física. Ahorita hay un artículo que voy a leer, todavía no lo leo, pero algo que me llamó mucho la atención, que es de deporte, es Ujú. que ya se está cambiando la forma de ver el deporte, que solamente sea un tipo de deporte el que da salud. Ya se está viendo más por moverte, o sea, muévete, haz Ujú. ejercicio, y el hecho de que te muevas, ya sea caminar, ya sea ir al parque, puedes, o sea, no gastar dinero para realizar una actividad física, y ya con eso estás estimulando otras cosas, como que te van a llevar a control de la glucosa, de triglicéridos,
a disminución gradual de peso, aumento de músculo. Entonces, si uno le comenta esto, lo bueno, lo malo, lo feo, lo excelente, lo bonito, de todo, se toman mejores decisiones más a conciencia. Entonces considero que si por ahí estaban dudosos, de verdad, no se piense esto como algo totalmente mágico, tiene que siempre ser visto pues pros y contras, Ujú. y la alimentación y los cambios de hábitos con el ejercicio, pues tienen más pros que contras. Realmente no hay contras, hay pros. Previenen enfermedades, pues son necesarios para el tratamiento de pérdida de peso, de descontrol metabólico. Entonces, traen muchos beneficios que pueden ser a la larga hasta más rentables, menos costosos. Bien. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestra charla, de nuestro café científico. Creo que ha sido una conversación muy productiva, que yo espero que el mensaje haya llegado, pues, no solamente a las personas que se dieron la oportunidad de estar presenciando o de ver y escuchando esta conversación, sino que como va a quedar en redes sociales y la vamos a subir también a YouTube, espero que pueda ampliar el panorama o el abanico de personas a las cuales les llegue este mensaje. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública, de que puede seguir creciendo conforme vaya avanzando, pues, y este tema de que sean mayormente se puedan conseguir con mayor facilidad, como en el caso de la India que mencionábamos. Y pues bueno, todo sea por mejorar nuestra salud, por tener las mejores herramientas, el mejor conocimiento para llevar a cabo pues este objetivo. Le voy a pedir por último que si puede compartir algún contacto o Ujú. alguna Sí, página donde usted comparta también o aborde estos temas en sus redes sociales, que también, pues hay que decirlo, también está experimentando en el área de la divulgación científica, por lo cual yo le celebro mucho. ¿Por qué? Porque son temas que son muy necesarios y qué mejor que lo haga sustentando cada dicho con evidencia científica actualizada. muy bien. A ver, les puedo compartir a ver si me abre o les digo nada más mis redes. Dime. Sí, ¿Las nada digo? más las redes. Sí, sí, nada más. Ah, ok. Pues me pueden encontrar como nutri.carocano con 2C. Ok, Se los voy a escribir, nutri.carocano. Y ahí, pues, ok. es de Instagram. También en Facebook me pueden encontrar como, yo aquí la más tecnológica, perdónenme, nutrióloga, nutrióloga Carolina Cano. Bien. Entonces, pueden encontrar en Facebook e Instagram. Y ahorita lo que estoy haciendo son videos, pues, explicando algo. De repente serán enfermedades, de repente va a ser, pues, justo de la dieta de la milpa, de repente subo infografías, y intentando que sea siempre basado en evidencia y con el fin de enseñar. Pues me gusta mucho la parte de docencia, entonces como que una docencia masiva, con humor, también con muchos memes. Bien. Bueno, pues ya ahí mi compañero David ya puso en la caja de comentarios tanto sus redes de Instagram como la de Facebook, pues para todas las personas que nos están viendo puedan darle seguir, follow. Muy bien, muchas gracias. Pues, pues qué gusto participar. Estuvo padre. Empecé con nervios, pero estuvo padre. No, igual de este lado, siempre hay una cuota Sí, de nervios, sobre todo cuando tenemos algunos detalles técnicos o el ah, sí, internet está un poco irregular, pero pues bueno, salió adelante la charla, creo que fue un diálogo muy provechoso y repito, le agradezco mucho que haya aceptado pues este diálogo con nuestra audiencia desde la Ciudad de México. muchas gracias. Y yo pues muy feliz porque es mi alma mater, es la UJAD. Entonces yo orgullosa. Entonces todo lo que tenga que ver con los juchimanes, adelante. Bien, pues para todas las personas que estuvieron conectadas, les agradezco mucho en esta versión del Café Científico de la UJAD. Para mí fue un verdadero honor traerles este tema, contar con la presencia de la doctora Carolina. Y bueno, espero que nos puedan seguir en las demás pláticas que vamos a tener, en las demás charlas. Se viene el aniversario del el licenciado José Narciso Rovirosa Andrade, el 9 de abril. Entonces vamos a estar
hablando sobre esta figura también importante de la ciencia tabasqueña, el primer científico tabasqueño, por así llamarlo, y será en el Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa. Pues bueno, por mi parte fue todo. Doctora Carolina Cano, muchas gracias por haber participado con nosotros y pues me despido de una edición más de nuestro Café Científico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta la próxima y muchas gracias. Bye, gracias. Hasta luego. Bye bye.